Había algo inquietante en esa vieja casa que Lucas había alquilado. No podía explicarlo, pero desde la primera noche sintió que no estaba solo. El aire era pesado y frío, y el crujir de las paredes parecía más que un simple sonido de madera envejecida. Sin embargo, se dijo a sí mismo que todo era fruto de su imaginación, que estaba siendo paranoico por haberse mudado a un lugar tan aislado. La primera noche, Lucas se acostó en su cama tratando de ignorar la incomodidad que le invadía. Cerró los ojos, dispuesto a dormir, cuando sintió algo extraño. La sensación de que alguien lo estaba observando. No era un simple presentimiento. Era como si la mirada de un ser invisible estuviera clavada en él. Abrió los ojos y en la penumbra distinguió una sombra en el rincón de su habitación. Era una sombra negra, más densa que la oscuridad misma, con un contorno que parecía cambiar y moverse. Parecía humana, pero algo no encajaba. Sus proporciones eran erráticas, como si las extremidades fueran más largas de lo normal, como si estuviera estirándose hacia él. Pero lo que más lo aterrorizaba eran los ojos, dos puntos brillantes que parpadeaban de forma intermitente, como si la sombra estuviera examinándolo. Lucas se incorporó de golpe y encendió la lámpara de la mesilla de noche. La luz inundó la habitación, y la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Respiró profundamente, riéndose nerviosamente de su propia paranoia. «Es solo mi imaginación», se dijo apagando la luz y volviendo a acostarse. Pero en cuanto cerró los ojos, sintió la mirada de nuevo. Abrió los párpados lentamente y allí estaba la sombra, en el mismo rincón, inmóvil, mirándolo fijamente. Se quedó observándola, tratando de entender qué era, o si acaso estaba soñando despierto. Y así pasó la noche sin pegar un ojo, observando esa figura que nunca dejó de mirarlo. Las siguientes noches fueron iguales. Lucas comenzó a notar que la sombra se acercaba cada vez más, un paso a la vez. En la primera noche, estaba en el rincón más alejado. La segunda, un poco más cerca del centro de la habitación. La tercera, casi al pie de su cama. Siempre inmóvil cuando él la miraba, pero claramente avanzando cuando parpadeaba o apartaba la vista. Lucas intentó mover la cama, cambiar de habitación, incluso dormir con la luz encendida, pero nada funcionaba. La sombra siempre estaba ahí mirándolo. El cansancio comenzó a pasarle factura. Lucas estaba agotado, con los ojos hundidos y la mente nublada. «Necesito dormir», se repetía una y otra vez, pero cada vez que intentaba descansar, sentía la mirada de la sombra perforándolo, obligándolo a permanecer despierto. Una noche, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechándolo, Lucas habló en voz alta. «¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas en paz?» La sombra, por primera vez, pareció responder. Los dos puntos brillantes que hacían de ojos se estrecharon y un sonido bajo, como un murmullo, llenó la habitación. «Dormir», susurró la sombra. «Solo quiero dormir». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que esta cosa estuviera atrapada en un estado eterno de insomnio, igual que él? ¿Era posible que estuviera buscando descanso? Decidido, se levantó de la cama y se acercó a la sombra. «No tienes que estar aquí», le dijo con la voz temblorosa pero firme. «Este es mi lugar. No tienes que seguir mirándome». La sombra se estremeció y por un instante pareció retroceder. Pero entonces, como si estuviera furiosa, se abalanzó hacia él. Lucas cayó al suelo, luchando por respirar mientras la oscuridad se enroscaba a su alrededor. Intentó gritar, pero la sombra se deslizó dentro de su boca, ahogando sus palabras. Sintió un frío terrible apoderarse de su cuerpo y en ese instante supo que había cometido un error al acercarse. Cuando recuperó el sentido, Lucas estaba acostado en su cama, sudando y temblando. Miró hacia el rincón de la habitación y por primera vez en semanas no había nada allí. La sombra se había ido. Sintió un alivio momentáneo y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos y se dejó arrullar por el sueño. Pero justo antes de perderse en la oscuridad, algo lo hizo detenerse. Sintió una presencia. Abrió los ojos y se encontró mirando su propio reflejo en el espejo que colgaba frente a su cama. Pero algo estaba mal. Sus ojos. Ya no eran los suyos. Eran dos puntos brillantes parpadeando en la penumbra. Y entonces entendió. La sombra no se había ido. Ahora estaba dentro de él.